Tenemos a Jonathan y a Diego Teatino y J. Quevedo. ¿Ustedes cómo llegaron al mundo de la producción, muchachos? Bueno, realmente yo creo que hay un tema ahí de herencia familiar. Nosotros venimos de una familia que le gustaba mucho la fiesta, hace 50 años, fiesta por todo, que la primera comunión, que se casaron, pues digamos que es lo típico de una familia colombiana, celebrar todo. Entonces realmente fue algo que generación tras generación nos transmitieron nuestros familiares, tíos, papá. Entonces realmente cuando yo entré en razón más o menos como a los 14 años, 15 años, empecé a ver equipos de DJ y eso fue algo que me flechó. Realmente me parecía muy impresionante todo lo que se podía hacer con un equipo de ese tipo y pues cuando ya al pasar de los años empecé a conocer más, a tener más cercanía con esos equipos, pues porque al principio yo solamente los veía, pero no podía tocarlos. Entonces, cuando tuve esa oportunidad, pues realmente fue amor a primera vista. Ya fue algo que yo quería aprender más, tener más, poder acercarme más y realmente, después de muchos años de poder tener un acercamiento muy limitado, pues ya poder adquirir unos equipos justamente con J. Quevedo. Realmente fue el primer paso que nosotros dimos para poder entrar en la producción de eventos. Compramos unos equipos que yo creo que ahorita Jonathan nos va a dar ahí un poquito más de detalle seguramente, pero ese fue el primer acercamiento que tuvimos con la producción. Obviamente muy novatos, sin mucho conocimiento, pero con muchas ganas. Muy familiar. Pero venían los dos, ¿no? Los dos, o sea, ¿empezaron los dos juntos o uno por separado o cómo fue la cosa? En la familia de nosotros empezaron a hacer eventos. Sí. Mis tíos compraron un equipo de sonido de los de la época y empezaron a alquilarlo para hacer fiestas y a comprar discos de vinilo. En ese ejercicio entra mi papá, porque los dos sabían poner música, pero no les gustaba hablar por micrófono. Mi papá se envalentonó y lo empezó a hacer y organizaron una especie de empresa pequeña. Alquilaban para hacer eventos, entonces mi papá se encargaba del protocolo, de todo lo hablado, de toda esa parte, y ellos eran los que programaban música. Cuando nosotros vamos creciendo en nuestro crecimiento, pues él desde su lado y yo desde el mío, los veíamos todo el tiempo. De hecho, mientras que ahorita Diego hablaba, yo pensaba que el primer recuerdo que yo tengo relacionado con eso es, yo estoy en la casa y llega mi papá de la calle y dice, venga, prendan el equipo que ahorita va a sonar ahí. Y se va mi papá de la casa y deja la emisora puesta y yo escucho a mi papá. ¿Por qué estaba sonando él ahí? Digamos que año 94, 95 se hacían unos eventos que se llamaban el Festival de la Cerveza. Ajá. Y mi papá, en una emisora comunitaria, estaban transmitiendo el Festival de la Cerveza. Ah, ya. Lo sintonizó en la casa, me imagino que era alguna M, y yo lo escuché. Y yo tengo el recuerdo que yo dije, no, yo quiero hacer eso es lo que me gusta a mí. Mis sueños siempre han dado detrás de eso. Y de hecho, todos los ejercicios que hemos hecho con Diego tienen que ver con esa necesidad que tengo yo de que quiero estar allá. Mi sueño final siempre ha sido estar en radio. Y detrás de ese sueño que tengo de estar en radio hemos hecho una cantidad de cosas. Hemos hecho eventos, hemos hecho podcast, hemos hecho muchos productos que como que están ligados a eso. Obviamente todo acompañado del gusto por la música también, ¿no? Que también viene de la casa, de la familia. La familia colombiana, esa es una tradición que quizás se ha perdido un poco de reunir los abuelos, los tíos, los primos en esas casas grandes. Sí. Y hacían esas fiestas familiares donde las cosas hay que decirlas como eran, porque yo también lo viví de esa forma. Eso todo el mundo se emborrachaba, los chinos en la calle tirando pólvora, corriendo, y pues de todas maneras, en medio de todo, yo siento que era un poquito más sano que ahorita, de alguna manera, o ustedes cómo lo ven. La fiesta de casa se ha perdido, eso está claro. Yo parto del hecho de que hoy en día para ningún adolescente es un afán aprender a bailar. En la época nuestra era fundamental para uno poder socializar, porque los primeros planes en los que uno salía sin los papás era que lo invitaban a una fiesta. Entonces de ahí el afán de aprender a bailar para poder salir a hacer cosas. Hoy en día no es un afán y eso tiene que ver también
yo creo que con la conexión tecnológica, con la manera en la que ¿Y la si gente- aprendieron a bailar? Yo es fundamental para mí. Realmente Yo- ahí sí fue lo difiero. primero que hice. Yo difiero un poquito con Jonathan porque ese no fue justamente el afán en mi casa. O sea, o por lo menos a mí nunca me dijeron es que usted tiene que aprender a bailar. No, yo aprendí a bailar porque preciso se iba a casar una prima, Sí. Carolina, y yo no sabía bailar y tenía 15 años ya. No, es que yo Pero estaba es que pasando Jonathan aprendió a los 7, 6 años. ya. Yo era el niño show. Sí, sí, sí. Era el que ponían a bailar en la fiesta. Que Venga, que el pase. niño sabe Yo tengo un bailar. recuerdo de mis tíos poniendo vinilos en la terraza. Entre esos ponen el de Escalona y me dan el micrófono. Yo canté. ¿Usted qué sabe la de la gota fría? Tome. Hágale. Desde ahí yo creo que ellos mismos se daban cuenta de que yo quería hacerlo. Entonces yo era el niño show, yo era el que sacaban allá adelante. Hágale. Mire que regresando a lo que Leito nos preguntaba al comienzo es que si nosotros siempre estuvimos juntos o no. Realmente no. No. O sea, sí, pues él ha sido mi primo desde que nació. Obligatoriamente. Pero realmente cuando nos unimos con esto, pues yo creo que coincidimos en el gusto por los equipos y por la música cuando ya teníamos 18 años, 19 años. Entonces, yo sabía, como lo decía Jonathan, pues mis tíos empezaron a hacer sus fiestas y en uno de esos yo vi esos equipos y me enamoré, entonces yo empecé a pedirles que me llevaran a cargar cables, a cargar cajas, a jalar, como ese jalar cables, y me dejaban ponerle play a una canción en toda la noche. Pero pues yo estaba muy emocionado, yo hacía eso por mi lado, pero yo sabía que Jonathan también estaba haciendo lo mismo al mismo tiempo. Sí, yo lo abordé de otra manera. Mi cercanía con ellos no era tan fuerte. Entonces yo, en el barrio en el que me crié, había un local, el local de costeño del barrio, que armaba parlantes y tenía unidades de CD ahí como medio hechas. Yo salía del colegio, me iba a poner del tipo y empecé a ver allá los equipos y a moverme, a hacer cosas. Y entonces empecé a armar una biblia de CDs. Entonces cada vez que mi mamá me regalaba algo de plata, era un CD para completar. Que Entonces- es una Biblia para nuestros, bueno, una Biblia, nuestros amigos que están en es- México, porque este podcast lo ven en toda Latinoamérica. bueno, Perdón, Entonces, mala mía. Una carpeta de discos donde se guardaban los CDs. Entonces uno lo iba completando con... Yo en mi caso lo hice con diferentes géneros. Mi afán era que si me invitaban a una casa y yo iba a poner música, yo pudiera programar una tanda. Es decir, tenía que tener mínimo 2 de salsa, 2 de merengue, 2 de vallenato, así. Así empecé a armarla. Y así empecé a irme. Entonces esa fue la primera persona que a mí me contrató. Usted ya tiene su música y le salió una vaina para alquilar el sonido y ni tan que pongamos, yo me llevo este chino. Yo tenía por ahí 16 años en ese momento. Y la cercanía con mis tíos no era mucha. Entonces yo empecé por ese lado. Ya cuando llegó a los 18, fue que yo dije, yo puedo crear algo que sea mío y alquilar equipos. Entonces me inventé una marca con mi nombre. Y el encuentro con Diego se da en que Diego tenía computador para quemar música y yo no. Entonces yo le digo, venga, necesito que me haga el foro y me queme unos discos. Entonces me La voy a la sinergia casa. se dio ahí. Sí. Ese fue el momento. Entonces yo voy, le digo, venga, quémeme unos CDs, me los llevo, los pongo en una fiesta en la que me contrataron y luego vuelvo otra vez donde él. Y en los videos me grabaron haciendo un show de animación, un meneíto, una vaina, Se lo llevo a Diego y le digo, venga, necesito que me ayude a editar esto, creo que fue. Sí, pues más que todo es que antes Jonathan me dice, venga, es que yo tengo ganas de como de formar un negocio y no sé qué, pero entonces, ¿cuál era mi posición en ese momento? Como que Jonathan pone música, yo pongo música, los dos nos vamos para una fiesta, vamos a chocar. mirarnos. Vamos a chocar, porque no va a estar de acuerdo, porque sí, porque no. Entonces realmente yo le dije, gracias, para la próxima. Pero después llega con esos videos. Después llega con esos videos y para mí fue muy impactante y quedé gratamente sorprendido porque realmente fue escuchar a mi tío animando. Entonces yo, pucha, este man tiene la voz, cosa que yo no tengo. Y entonces realmente ahí yo vi una muy buena oportunidad justamente de hacer sinergia, de unir, de complementarnos sobre todo. Y pues realmente creo que ahí empezó todo. Bueno, entonces en esa segunda propuesta, que es la segunda propuesta que le digo, venga, arranquemos algo, ahí ya me coge el caminado. Me dice, vamos a hacerle, nos embalamos, sacamos una plata prestada y hicimos unas cuentas alegres de si nos salen tantos eventos al mes, podemos pagar una cuota y arrancamos. Un par de cabinas, unas unidades de CD Gemini de segunda, un micrófono, un Shure C606 y a darle, a camellar. Eso fue lo que hicimos. O sea, nosotros no salimos de academia, no teníamos nada, teníamos la música que teníamos cada uno y ganas. Eso era todo lo que había.
Eso más o menos para ubicarnos espacialmente, eso pasó en el 2009, ¿no? Nosotros llegamos en el 2009, nos juntamos en el 2009 y pues esa época es la época justamente de los CDs. CDs, quemar CDs, de tener la Biblia, de tener una Biblia grande, tener unas pequeñitas pues porque ya no cabía, de quemar mucho, de sacar CDs mensuales por ahí unos 10 o 20 y ya después de 6 meses dejar uno solo porque pues toda esa música que uno quemaba no la utilizaba. Ya la tecnología empezó a entrar, ya cargábamos un computador con el tiempo. Nos demoramos. Y sí, nos demoramos en cargar computador. Pero también nos demoramos también en el hecho de entrar en las nuevas tecnologías, en ir al ritmo de cómo iban saliendo o cómo iba avanzando la tecnología con respecto a lo que nosotros hacíamos, que era pues un show DJ. Nosotros, la gente empezó a comprar controladores y nosotros poníamos música en CDs y compramos fue un sampler Roland, porque nuestra lógica queríamos era hacer un show DJ que se vendiera como para ser intermedio en conciertos, para hacer ese tipo de cosas. Entonces armamos el rack pensado para eso. Nuestro rack eran 2 Denon 1000, un mixer Newmark, y dijimos para poder hacer como cosas en vivo con pistas, esto es un sampler Roland SP555. El que utilizaban todos los reggaetoneros. Sí, lo siguen usando. El que lo siguen usando. Siguen usando, se sigue vigente. Es que es una sampler, es una cosa increíble. Es al punto que nosotros, de hecho, cuando decidimos venderlo, que es cuando decidimos pasar a un controlador, no lo compran unos reggaetoneros. Y de esa época ahora ustedes han visto que ha habido una evolución en cuanto, digamos, a esta parte de producción o se ha estancado o cómo lo ven ustedes. No, el cambio es abismal, o sea, lo que ha pasado en temas de producción es un cambio abismal en todos los aspectos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, la accesibilidad a las cosas. Nosotros venimos de la época en la que acceder a la música empieza a convertirse en algo popular, ¿sí? Entonces nosotros pudimos comprar CDs, nosotros no fuimos de comprar música por internet legalmente real, nosotros no lo hicimos. Nosotros o sea, iban a la tienda y lo compraban original o lo copiaban. No, CDs piratas en la calle. Ah, en la calle. Sí, si vamos a hablar de una zona acá en Bogotá, para los que conozcan Bogotá, una zona que se llamaba San Fasón, allá iba uno a comprar CDs piratas porque era muy barato. O sea, uno compraba un CD en 700 pesos, algo por ese estilo. Compraba uno las colecciones, las pacas, entonces realmente le ahorraban a uno tiempo para... O sea, lo que está quemado en el CD era lo que la gente iba a escuchar. La tripleta. Entonces uno no tenía la necesidad de ponerse a investigar y nada, no, está la recopilación o el compilado de algún artista y uno sabía, esos son los temas que hay que poner. Venía en MP3, me imagino. Pues depende. El MP3 fue una tecnología posterior. Sí, porque antes era el CD normal. Normalito. El CD normal de 10 tracks, 15 tracks. Ya cuando uno veía un CD normal con 30 tracks, pues ya uno decía, uy, ya algo está pasando aquí. Algo no está bien. Algo no está bien. Y justamente pues esos compilados pues tenían ahí ciertas características en la portada y demás que pues yo creo que eso nos quedó grabado en el disco. Que hace parte también de esa, es la cultura popular de los CDs. Yo me di cuenta que en la piratería empezaron a aparecer personas que creaban productos más pensados hacia los consumidores. Entonces en ese ejercicio hacían carátulas mucho más atractivas que las de los CDs originales. ¿Sí? Ponían como si fuera un flyer de un concierto. Muchos artistas ahí en esa portada. Entonces claro, cuando uno llegaba y lo veía, yo me quiero llevar ese porque tienen los artistas que yo quiero. Pasa con el reggaetón en la manera en la que llegó a mí, por ejemplo. Yo no conocía nada de reggaetón, a excepción de lo que Diego me ha mostrado por ahí. Entonces voy comprando CDs de los que empecé a comprar y me encontré con uno que tenía una portada con los manes así con tremenda pinta. Yo no conocía ninguna canción, pues yo me llevé ese disco para la casa. Sí. De hecho, el disco tenía solamente las fotos de los artistas, no tenía ni siquiera un tracklist. O sea, yo me lo llevé y yo no sabía qué canción era qué canción. Es que había una época cuando los boricuas, los puertorriqueños hacían un compilado de reggaetón, todas las canciones venían pegadas. O sea, era un mix de comienzo a fin y cada canción duraba 2 minutos. O sea, no venían, o sea, era como las canciones del Chombo también. Uno le daba play al intro y de ahí hasta en que adelante se hasta que se acababa. No tenía, o sea, venía el remix, sí tenía sus tracks,
pero El venía- formato mixtape. Exacto. Exacto, es como la segunda o tercera versión de los Maximosaicos, que es una tras otra, son 40 tracks, pero si uno deja el CD reproduciéndolo, una Nunca tras para otra, una derecho. tras otra. Y de hecho, ya que toca el tema, Leito, de los reggaetoneros, pues si uno escucha, por ejemplo, las 3 primeras canciones del CD de Don Omar, ustedes las escuchan de seguido, están pegadas Están tal cual en diseñadas ese para hacer un formato. solo track. Y suena tan sabroso. Mm. Pero bueno. En ese momento es que nosotros nos encontramos. Ahí es donde nosotros nos encontramos y en el cambio de tecnologías, entonces nosotros pasamos de los CDs, las unidades que nosotros compramos después ya leían MP3, pero no fue algo que usáramos mucho porque en una fiesta no era fácil de usar un MP3, buscar una canción era muy demorado para cargar, hasta que nos dimos cuenta que nos estábamos quedando atrasados y tocó montarnos en el controlador. Y Sí. creo que nos montamos en un buen momento, porque nos montamos en el momento que sale en Pioneer la SX, de JSX, que para mí es el inmortal de los controladores. Nos metimos en ese cuento y funcionó perfecto y nos abrió puertas a hacer cosas. En ese momento, entre los DJs se peleaba a ver quién podía mezclar video, por ejemplo. Ajá. Entonces ya abría la puerta que uno pudiera mezclar canciones con todo el video. Tocaba tener un animal de computador, que fue lo que no pensamos, ¿no? Teníamos un controlador muy bueno, pero no teníamos computador. Sí, se cuelga ya con video y si están utilizando video, digamos, con resoluciones altas, Grave. es más, ni siquiera resoluciones muy altas, en 720 ya Ujú. comienza a colgarse si Claro, está... no daba. No Sí, nos daba. ¿Se les congelaba el computador? ¿Alguna vez les pasó? Claro. Pues con Cerato realmente a mí nunca me ha pasado. Pues nosotros, pero si usted se pone a pensar, nosotros no pudimos hacer nunca una fiesta mezclada completa en video. Ah, no. No teníamos... Pues, limitantes, pues primero no teníamos tantos videos Tantos porque videos. tampoco es tan fácil y adicional que el mantenimiento del video es costoso en todo sentido. Porque pues uno alista la canción y la tiene lista, si no la tiene la baja en 10 minutos ya la tiene, pero es que un video que toca estar pendiente pues de la resolución del video, la calidad, adicionar que la canción que se esté reproduciendo esté empatada con el video, ya no son 10 minutos, eso se puede convertir prácticamente Hay en un una trabajo hora. previo de Claro. Y tener además- el video Ajá. y pues... Y yo pienso en la infraestructura. Ese tener el video que usted acaba de decir, a la cabeza se me vino ahorita, es el internet de la casa no daba para descargar video de pronto. Sí, No, y acá que- la infraestructura en telecomunicaciones no era tan buena. Entonces, por ejemplo, con Diego, ¿qué hacíamos? En la universidad donde Diego estudiaba, el internet era un poquito mejor. Entonces, allá hacíamos la lista en la semana de "Marica, todas estas Yo canciones". necesito No, y que que me necesita mande una canciones. pantalla para reproducirlo también para que la gente lo vea. Ajá. Entonces Ya siempre tenía hubo un video ahí. limitaciones. Pero para nosotros el controlador sí fue un cambio abismal en la manera en la que trabajábamos. Nos permitió explotar otras cosas que de pronto no podíamos explotar tan bien con unidades o con las limitantes que tenían las unidades. ¿Y la cultura como tal DJ de esa época ahora ha cambiado mucho? ¿Ustedes que han vivido esas dos etapas? Yo creo que sí, porque cuando entra ya el tema de que todo el mundo puede conseguir música más fácil, pues la cantidad de DJs explota, o sea, se multiplican muy rápido. Ya son muchos y entonces ya aparecen todos los personajes que consideran que tener una cantidad de música de pronto versionada ya era ser DJ. Entonces entraban al mercado simplemente a... Y ahí es donde nace, Competir. ahí es donde nace una cosa que cambió el paradigma también, ¿no? Ahí ya tenemos el sync que Exactamente. ya cualquier persona simplemente, bueno, también es una cosa, es una herramienta que se puede utilizar bien o mal, pero bien usada le da a uno mucha velocidad. Yo en cuanto a eso, bueno, y aprovecho la oportunidad para contar, yo soy profe de DJs Sí. y pues mal o bien se debe hablar del sync, Claro. porque pues para algo lo hicieron, para algo está y todos los equipos lo traen. Entonces siempre yo pues les digo a mis estudiantes que pues es una herramienta para usar, o sea, si el fabricante le metió tiempo para poder inventarse una tecnología de ese tipo, pues ¿por qué no usarla? Ahora, el hecho de que exista un botón no significa que ya me haga todo, ¿sí? Entonces, como dice Leito, hay que saberla usar. Y eso es un tema muy interesante y tiene tanto de largo como de ancho. Pero al final es como, yo le digo a los chicos con los que estoy en clase y es, no se confíen del botón porque es que el botón actúa bajo una serie de cosas que uno debió haber asegurado antes. Como por ejemplo, yo sé que de pronto las personas que están viendo pueden tener conocimiento acerca de qué son los BPM, que eso es prácticamente, eso es el ABC del DJ. Pero si uno le deja la tarea al software de que me calcule el BPM
y yo activo el sync con un BPM mal calculado por el software, pues ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces realmente no es un botón que me haga todo. Adicional, que el botón no me va a decir a mí tampoco en qué momento debo lanzar la canción. Eso es una decisión del DJ. Entonces realmente vamos a estar en problemas cuando el software decida en qué momento lanzar la canción. ¿Sí? Y ahí sí realmente que haga todo, pero yo no estoy en contra del sync. De hecho yo lo uso simplemente para algunas cosas por facilidad, porque es que el sync lo que nos hace es quitar esas tareas operativas que nos quitan tiempo. Igualar dos canciones, la velocidad nos quita tiempo. Hay cosas que uno como DJ puede hacer y puede aprovechar mejor ese tiempo. Enfocarse. Puede hacer un mejor performance, puede ya jugar con pads. Hay una serie, o sea, los controladores no es cue y play nomás. Entonces, ¿por qué no sacar el jugo a esas herramientas y quitarme esa tarea operativa que me quita tiempo y más bien enfocarme en esas cosas que sí generan valor? Yo en ese ejercicio soy más purista. Yo sí, como que lo aborrecí del todo. No me parece que fuera una herramienta que le aportara a la cultura DJ, no. Porque los DJs empezaron a convertirse en facilistas. La entrada del sync y la explosión de canciones versionadas, para mí deterioró la calidad de la música que se escuchaba, por ejemplo, en las discotecas o en los eventos. Porque ya simplemente era que una persona que entraba a trabajar en una casa de banquetes le compartiera una carpeta con X música toda versionada y pues llegue allá, ponga esta, dele sync y la otra ya se va a empatar sola. De hecho, usted se empieza a dar cuenta que ya ni siquiera se empiezan a afanar por tener audífonos. Ya no les afana escuchar el background de la mezcla que están haciendo, sino simplemente se van a fuego y lo que la pantalla nos marque. ¿Qué es lo que termina pasando hoy en día con los controladores como las RX y todos estos aparatos? Es el espectro que estoy viendo es lo que mezclo, no es mi oído. Hace unos días estábamos hablando precisamente acá con un ingeniero amigo, estábamos hablando con Alecos, yo le preguntaba, les decía esta pregunta que les voy a hacer a ustedes y yo creo que se puede aplicar en los dos mundos. Yo le decía, mire que los ingenieros ya no escuchan, sino solamente están mirando la gráfica en la pantalla. Entonces ya se volvió, ya no escuchan sino ven. Entonces ya uno está viendo cómo se está pasando una barra sobre la otra, pero yo ya no estoy pendiente de qué es lo que está sonando. Entonces eso también ha pasado con el mundo DJ, es de que ya las personas no oyen sino escuchan con los ojos. Yo creo que sí, porque nosotros hacíamos el ejercicio previo de poner una canción, ecualizarla. O sea, nosotros sabemos que pronto nuestro sistema tenía carencia en algo, entonces nosotros poníamos la canción y en el audífono era que intentábamos ecualizarla previo a mandarla. ¿Sí me va a entender? Hoy en día esa preescucha realmente no existe. Obviamente no digo que todos los DJs no usen audífonos, pero sí hay una gran mayoría que ni siquiera se enfocan en oír qué van a poner. Ya tienen un set, partamos de ahí, ya no se improvisan en la búsqueda de la canción. Entonces ya está un set preparado, entonces simplemente que me empate. Yo soy partidario, o sea, a mí me encanta el avance de la tecnología y cómo justamente esas guerras que hay entre fabricantes por sacar la mejor tecnología al final nos favorece a nosotros los usuarios. Entonces yo no estoy en contra del avance tecnológico y adicional, si hay una herramienta que se inventan pues para uno utilizarla, pues ¿por qué no usarlo? Ahora, el pecado ¿dónde está? En dejarle todo a eso, claro. Porque entonces les vuelvo e insisto con el tema de los BPMs. Como yo me confío en que el software me va a mezclar, ¿de quién es la culpa si se llega a escuchar mal? Pues la gente no va a decir, ay, Serato se equivocó, Recordbox o Virtual. No, pues ¿quién se equivocó? Pues el que está ahí porque no sabe utilizar las herramientas, ¿sí? Entonces, el hecho de utilizar las herramientas, siempre lo he dicho y Jonathan lo sabe, las herramientas se hicieron para usarlas. Si está ahí, úselo. No abuse de eso y tampoco le deje toda la responsabilidad de eso. Usted es el que las puede activar, desactivar. Entonces realmente, por ejemplo, el tema de lo del ingeniero, pues él está aprovechando, porque el ingeniero también cuando está expuesto, o nosotros que estamos expuestos a altas presiones sonoras, pues el oído puede que ya después de un tiempo ya no va a servir tanto. El equipo o la tecnología no va a sufrir eso. Entonces, si yo tengo dificultades o empiezo a tener dificultades, eso por poner un ejemplo, ¿no? Pues yo ya me puedo apoyar en esa herramienta tecnológica que va a permitir asegurar mi labor como si yo estuviera en plenas condiciones. Entonces, yo realmente no estoy en contra, simplemente hay que controlarlo y no dejarle toda la responsabilidad.
Sí, de acuerdo. Yo también tengo una posición parecida a esa. Cada, cada vez sale algo que va mejorando lo anterior, ¿sí? Pero pues yo veo que también va a llegar un punto, estuve hace unos días en el lanzamiento de la DM7, de la nueva consola de Yamaha, y él tiene un Automix que coge todos los canales y hace una mezcla. O sea, digo, yo le doy voz, le doy bajo, y ella lo mezcla solo. Obviamente que no lo va a hacer como una persona, pero yo creo que en 10 años ya va a ser una cosa brutal, ¿sí? Entonces, pues, el componente humano y la parte orgánica también se va a ir corriendo y se va desplazando un poquito. Entonces, pues, yo creo que también va a haber una tendencia, o lo veo desde mi punto de vista, si me permiten opinar, es que va a haber una tendencia a volver a lo natural, a volver al sonido de la madera, al sonido de los metales. Claro, a mí me encanta la música electrónica, de hecho yo soy productor de música electrónica, pero pues también es algo chévere, algo que se puede hacer con las manos, y digamos que va a haber una contracultura que va a ir chocando fuerte contra eso, porque siempre, todos son ciclos, y lo que pasó ahorita, más adelante vamos a ver que va otra vez a pegar, pero lo que yo sí creo que no va a volver nunca son los vinilos, o si van a volver los vinilos. No, yo creo que los vinilos ya volvieron. Hace varios años que en el mercado los vinilos volvieron a tomar un valor muy importante, al punto que hay discos que son pues, incomprables de lo costosos que son. Y en el mercado son muy perseguidos. Todo depende también del lugar en el que se encuentre, ¿no? Si uno va a Cali a comprarse un vinilo de salsa, pues le van a sacar un ojo. ¿Sí? Acá en Bogotá es un poquitico más asequible. Hay discos que se pueden comprar en diferentes ciudades del país y es más fácil conseguirlos. Si uno quiere traerse una de Diomedes, pues en la costa va a encontrar infinidad de discos y comprarlos. Pero yo sí siento que hay mucha gente que está queriendo volver a escuchar así, por dos razones. La primera pues es darse el gusto de tener algo que de pronto en algún momento uno no tuvo. Y dos, pues los que son audiófilos, los que les gusta cómo suena el disco en vinilo, la sensación de la aguja, no sé, como la mística de poner el disco. ¿Me voy a entender? Y porque es algo tangible. Uh-huh. O sea, porque cuando compro música, compro algo, pero cuando yo la descargo y compro una descarga, pues yo no tengo nada. La semana pasada yo quería ver una película que era Coco y yo decía, voy a mirar, no tengo Disney, bueno, tengo que pagar Disney. Y yo dije, no, pero yo tenía el DVD por ahí, pues a buscarlo. Y yo decía, pero si yo lo hubiese comprado, lo tendría. Pero en cambio ahí yo pues, estoy pagando es porque me lo dejen utilizar un momentico y ya. O sea que realmente mío no es nada. Nada, se lo dejaron ver. Exactamente. Entonces pues también esa sensación de yo poder pues tener algo y que sea algo mío, ¿no? Que yo siento que eso era lo que pasaba antes, o sea, comprarse un CD, que fue lo primero que yo pude comprar. Yo no alcancé a comprar vinilos en esa época, pero sí CDs. Entonces era uno comprarse el CD y estaba en su celofán, y el hecho de destaparlo y abrirlo y encontrarse con la sorpresa que de pronto traía un cancionero muy bacano o unas fotos de la banda que no estaban en otros lugares, era una sensación muy bacana. Y eso se pierde claramente con esa digitalización de la música. La gente conocía a los artistas por las carátulas de los discos. Ese era el primer acercamiento, ya después estaba a verlo en vivo. Hoy en día es al contrario, hoy en día el artista se conoce primero desde las redes sociales, luego de eso entonces el pedazo de canción que se pega, y ya con el pedazo de canción que se pega pueden hacer un concierto, ¿me van a entender? Entonces esa mística que tenía tener el tangible, pues era algo muy bacano. Yo estoy de acuerdo en que el tema de los vinilos se ha venido tomando muchísima fuerza con los últimos años, y yo creo que también está muy ligado a justamente lo que dice Jonathan, y es la digitalización. Ahora, la tecnología está avanzando tanto y se está alejando de eso, que está recobrando más valor esos temas vintage, ¿sí? Entonces ya la gente le puede invertir plata a un vinilo, cosa que no hace 20 años o bueno, los vinilos yo creo que hace 25 años, 30 años 30 era años. donde estaban en 30 años, porque Acá en 25 Colombia, los CDs, sí. hace 30 años los vinilos. Pues no era como tan fácil. Ahora de pronto es más fácil, si uno tiene los modos, pues se puede comprar los vinilos, pero ahorita está recobrando mucho valor por tanta digitalización justamente. Y tanto así en el mundo DJ, pues realmente ha avanzado tanto la tecnología que se está recobrando, o es como, no sé cómo llamarlo, pero los DJs que son vieja escuela,
Vieja escuela me refiero a los que ponían música hace 30 años, por ejemplo. Yo hace 30 años No estaba ponía aprendiendo a música. caminar. Hace 30 años lo que ellos dicen es, los verdaderos DJs son los que tocan vinilo. Esa es una de las máximas que tienen los DJs vieja escuela. Ujú. Entonces realmente cuando una persona, un DJ que está empezando, quiere de pronto no dejarse echar tierra y pues demostrar que sabe y que sabe la técnica DJ, pues empieza otra vez a regresar a los vinilos para demostrar que sabe. Y digamos que yo estoy realmente de acuerdo con eso, porque por ejemplo en la academia uno arranca con vinilos y vinilos pareciera como el último nivel de un curso DJ, pero allá en la academia se ve como los fundamentos. Y realmente es así. El fundamento de no tengo ondas, no tengo control de tempo. Es decir, que si yo muevo mucho el pitch, voy a perder tonalidad. Entonces, ¿cómo controlo eso? Ya no pasa como pasa hoy con las controladoras de que puedo mezclar una canción de 90 con 120 y no se pierde tonalidad. Pero en las tornamesas eso no pasa. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar esa diferencia de BPMs? Y esos son los fundamentos de un DJ. Entonces, poder rescatarlo, poder darle el valor que eso tiene, ahorita realmente a mí me parece que es a donde el mercado le está apuntando y lo han hecho de la mejor manera. Es el caso del Face, por ejemplo. Para poder, listo, quiero tener la sensación de tener vinilos en las manos, pero no quiero perder, por ejemplo, la opción de escoger las canciones, de tenerlas rápido, de no tener que cambiar discos, sino simplemente tener 2 discos dando vueltas y poderlos controlar. Entonces creo que ha sido un merge muy interesante entre eso vintage con la tecnología. Ese tema Face me parece que Es que se están incluyendo motores directos en los controladores para generar esa sensación de que el disco está avanzando y entonces De que está girando. ajá, y entonces los que son fans más del scratch y este tipo de música, ahí se están pegando en esa movida. Los controladores en este momento son aparatos ya, y siento yo que hay muchas líneas. Está el que está más para ese DJ tornamesista, está para el electrónico que trae sus grandes pantallas y todo el tema. Hay una variedad impresionante. ¿Y si hay una pelea realmente casada entre los DJs nuevos y los vieja escuela? Sí, total. Sí, claro. Total. Yo por lo menos yo siento que personalmente trabajando en la calle yo la viví. Sí. Porque, por ejemplo, acá en Bogotá habían zonas donde había un determinado grupo de DJs que eran los que trabajaban en esas discotecas y no abrían la puerta que llegara nadie más. Entonces, si alguien más joven de pronto llegaba a meterse en algún lugar, pues se buscaba la manera de que alguien lo hiciera salir. Eso pasó varias veces y yo creo que incluso debe seguir pasando. Que yo ya no hago parte de ese mundo, pero debe seguir sucediendo. Eso sí, y yo creo que no puede dejar de existir. O sea, las peleas entre las generaciones de DJs no van a dejar de existir, así como no deja de existir la gente que compara, por ejemplo, Maradona con Messi. Eso siempre va a existir porque todo el mundo va a creer que lo de su época fue lo mejor. Siempre. ¿Quién es mejor, Maradona o Messi? ¿Ustedes qué opinan? No, está complicado. Dependiendo Es que para qué. No puedo opinar porque No, yo no pero vi, ¿para yo qué no van a vi- poner a Maradona? Sí, no, usted yo no vi juega. jugar a Maradona, entonces yo sería algo muy parcializado. Y eso que usted es Diego Armando. Sí, que curiosamente Sí, me viene llamo ahí. Diego Armando. Dicen que mi papá bastante Pues, ¿en qué año futbolero, nació? en el 88. Diego Armando, Diego ya. Armando, sí, claro, en el 86 ganaba el Mundial a mano de Dios. En Argentina es Dios. Claro, sí, en Argentina es Dios. Claro. Pero yo sí lo veo, yo pienso que Messi más que Maradona. Sí, la verdad. sí, Yo creo debo que, decirlo. mire, en ese ejercicio, que debe pasar como en cualquier cosa, son la muestra viviente de dos cosas distintas. Uno es el talento de la calle y el otro es el talento de academia. Sí. Maradona es un futbolista de potrero. El mejor futbolista de potrero de la historia. Sí. Messi es un man que tuvo formación desde pequeño. Claro. Desde la Masía del Pero Barcelona. explotando talento, yo creo que hay algo de No, yo no digo que no porque- tenga talento, pero eso le digo, uno es talento de la calle y otro es talento de academia, con formación, con enseñanza de lo físico, el manejo de las cosas, los tiempos, el juicio. De todas maneras son otras épocas, ¿no? Es como Total. los que dicen que ponían a pelear a Ali con Mike Tyson a ver quién gana.
pues no sabemos, pues, son épocas No, vamos a diferentes. ver. No, además que siempre el ser humano se va, lo que hablábamos ahorita, la tecnología, o sea, generación tras generación se va puliendo todo, o sea, los hijos de nosotros y los nietos y las otras generaciones, pues espero que sean mejores que nosotros, que no, que digamos que en esta parte, ahorita hablábamos, hace unos minutos estuvimos, hoy grabamos 2 podcasts, este y el anterior, que espero que también lo vea, tengo un amigo que se llama Yanio, y estábamos hablando precisamente de eso, de cómo fue evolucionando, digamos, la parte musical en Colombia y que ya está a un nivel, digamos, a nivel internacional. O sea, no estamos retrasados, rezagados como lo fue en una época que estábamos completamente... Años luz. Claro, que estábamos, digamos, éramos cavernícolas. Yo tengo una anécdota muy interesante en el Teatro Colsubsidio. Yo estaba ya trabajando y llegaron unas personas de una compañía de sonido, una compañía de teatro, y ellos llegaron con unas cajas, ellos venían de Suecia, si no me equivoco, sí, creo que venían de Suecia, y ellos llegaron con 2 cabinas y una consola. Y entonces, pues, el Teatro Colsubsidio es un teatro que está muy bien equipado, con las cosas muy bien. Y entonces le preguntaron, ¿y ustedes para qué traen eso? No, pues que pensamos que esto aquí era de bareque, ¿sí? Pues, pensaron que esto era una choza, ¿sí? Claro, ellos pensaban que iban era para la selva. Y entonces que con eso iban a poder amplificar. No, o sea, en una época sí nosotros estábamos retrasados, pero en estos momentos ya estamos, digamos, como a un nivel aceptable. Obviamente que sí tenemos muchas falencias, pero digamos tecnológicamente y la parte de talento humano estamos muy a nivel. Leíto que justamente eso del talento, sí, últimamente lo he pensado mucho. Uno como DJ pues tiene sus playlists, ¿no? Se organiza. Ya. Uno como DJ, realmente pues los DJs organizados, tenemos playlists, ¿cierto? La biblioteca musical. Entonces resulta que yo en cuanto al reggaetón soy muy organizado, porque para mí el reggaetón tiene sus diferentes épocas. Bueno, ese no es el punto. Entonces que yo tengo muchas carpetas de reggaetón. Entonces tengo reggaetón del 2000 al 2005. Tengo reggaetón del 2006 al 2010. Pero resulta que cuando yo veo mis carpetas, yo veo que tengo reggaetón 2006 a 2010, pero tengo reggaetón Colombia 2006 a 2010. Y así pasa hasta el 2015. Ya del 2016 en adelante yo ya no puedo categorizarlo como reggaetón y reggaetón Colombia, no, realmente es reggaetón Colombia del 2017 para acá. Entonces, no sé si quepa ahí el ejemplo, pero realmente eso me da a entender que Colombia, o el reggaetón colombiano, hablando específicamente de ese tipo de música o ese género, es ahorita un referente y estamos a nivel y no podemos como categorizarlo aparte, sino es el que manda ahorita la parada. Lo que pasa es que yo creo que nosotros como colombianos nos demoramos en entender qué tan buenos éramos haciendo algo, ¿sí me va a entender? Y los que nos poníamos por debajo de los estándares internacionales éramos nosotros mismos. El otro día estaba viendo un documental sobre la estrategia del Caracol, la película colombiana. Ellos la graban, pero no tienen la plata para editarla. Y entonces las cintas se quedan grabadas un poco de tiempo. Hasta que un día Dago García se encuentra con Gabriel García Márquez y le dice, hazte un proyecto aquí, esto guardado. Y me dice, déjemelo ver todo completo. Así en bruto las cintas grabadas, las ve. Cuando se termina le dice, hermano, yo pongo la plata para eso. ¿Por qué la va a poner? Esta es la primera película escrita en colombiano que yo veo. De todo lo que se había hecho hasta ese momento en el cine, era lo primero en lo que los colombianos habían mostrado como eran. Y el man queda tan fascinado que pone la plata para que se edite la película y pueda salir. O sea, existió la posibilidad de que una de las piezas más importantes del cine colombiano no saliera por lo mismo, porque nadie creía en que ese lenguaje nuestro pudiera llegar a ser tan bueno. Y hoy en día, si nosotros analizamos la proyección que tienen los artistas, vamos a hablar del caso de Fate, por ejemplo. Fate lo que hizo fue llevar ese lenguaje de la calle, el slang, la pinta, a todas las tarimas del mundo. Entonces es el habladito, el bigotico, los mechones monos, los manes que uno se encuentra cuando va a caminar por Medellín por la calle, eso es Fate en las tarimas del mundo. Y yo creo que nos demoramos mucho en dejar de avergonzarnos de lo que éramos nosotros, de nuestra idiosincrasia, de lo propio. Y hasta que alguien dijo, pero que me va a dar pena esto a mí, entonces fueron saliendo y llegaron a nivelarse. Una transición. Claro,
Totalmente en este momento, si nosotros hablamos de los grandes del reggaetón en el mundo, tiene que estar Fade, está Karol G, pues en este momento que estamos grabando este podcast, el mayor auge que hay en las redes sociales es que se acaban de salir a la luz que va a salir una canción de Balvin, Karol G, Ryan Castro, Blessd, De todos. Fade y Maluma. Claro, los íconos del movimiento urbano en Colombia son ellos. No hay nadie que esté por encima de ellos. Y se reunieron todos para hacer una canción. O sea, ellos están haciendo lo que los reggaetoneros hacían en Puerto Rico hace 20 años. 20 años. También es creer, ¿no? Que es posible, que se puede. Yo conozco el reggaetón en Medellín desde, o sea, es que yo digo que eso fue a la par tanto en Puerto Rico como en Panamá, o sea, Medellín fue la casa del reggaetón en Sudamérica, pues no estaba hablando del Caribe, Sudamérica siempre, ¿sí? Desde el primer grupo de reggaetón, ¿cómo se llamaba el primer grupo de reggaetón? No. El primer grupo de reggaetón de Medellín se llamaba Tu Swing. Ah, ok. Sí, eso era de Carlos Valencia. Carlos Valencia, pues El de los cantores de Chipuco. El de los cantores de Chipuco, claro. Y Turbo, claro. Y eso estamos hablando de historia patria. Al mismo tiempo no estaba sonando grandes, no estaba todavía Daddy Yankee ni Don Omar, y ellos ya hacían reggaetón en Medellín. Entonces pues también eso le falta un pedacito a la historia de por qué, porque Medellín no es que simplemente un día aparecieron haciendo reggaetón, no. No, para nada. El reggaetón llevaba muchísimos años en Medellín y ni siquiera se llamaba así. Sí, eso se llamaba de otra manera. Yo tengo unos amigos aquí en Bogotá que yo lo conocí en el año 98, Genesis, de Jonathan, y yo lo conocí en el año 98. Nosotros trabajamos juntos y él ya estaba haciendo música. Y eso no se llamaba reggaetón. En pero, ese momento, claro, eso no se llamaba reggaetón, era algo muy parecido. Claro que si hablamos del 98 tenemos que hablar de que él era muy Flow La Factoría o muy Cuentos de la Cripta. Raga. Ajá. Yo como he percibido esa evolución. Aquí les poníamos nosotros raga porque no sabemos ni siquiera cómo se llamaba. Nosotros no sabemos cómo se llama esa raga. Porque así decía el disco. Yo como veo las cosas es que eso estaba ya pasando en Puerto Rico, no sabíamos acá, pero sí había gente de mundo que sabía que eso estaba pasando allá y que estaba creándose un movimiento allá. Y venían acá y trataban de hacer cosas. Claro. Porque veían, eso está pegando allá, muy posiblemente pegue acá. Varios. Latin Dreams para mí, yo creo que ese es el grupo Pionero. que sí, uno de los pioneros, pero como no, el reggaetón no tenía tanta fuerza acá, pues ellos pasaron sin pena ni gloria y dejaron sus 2 cancioncitas buenas. Sí. Y 3 pesos. Y 3 pesos en 3 Medellín. pesos en Medellín. Pero entonces yo creo que tenían muy buena idea y de pronto no sé si fue como idea de Puerto Rico y se la trajeron, por no decir que es copia, pero al final no era lo único que debían haberse traído o debieron haber esperado una época que aquí se escuchara más y no pasara como tan desapercibida. O no, de pronto siempre, cualquier cosa que se vaya a hacer, tiene que haber quien dé el primer paso. Perdón. Sí, ellos fueron Espero que tengo aquí la garganta. Tiene que haber un valiente siempre, tiene que haber un valiente que va frenteando que nadie le cree. Hay un claro, el sí, que sí, recibe todos los balazos y pero Dicen en mira los que equipos de muchas fútbol. veces el que va adelante no es el que tiene, no, o sea, el que va primero no es el que tiene éxito. es como la salsa choque. Sí. CJ Castro, el pionero. El verdadero pionero de la salsa choque, Pero- CJ Castro. Pues chévere, que le abrió el espacio para los otros que pegaron. Pero Para que la Califlow salsa Latino le pusieran choque- rastas a la selección Colombia. La salsa choque tuvo también un ciclo de vida, ¿no? Ya como que no No. es lo que era, fue en un tiempo. Pudo haber, sí. Yo o creo sea, que les pudo haber faltó, avanzado. se hubiera podido explotar mejor, sí. Lo que pasa es que se quedó haciendo una sola cosa. Quedó un modelo muy plano, ¿me voy a entender? Ujú. Entonces no buscaron la manera de llevarlo a otro. Por ejemplo, yo siempre pensaba una salsa choque con una buena orquestación que sonara bien bacano, hubiera pegado muy duro. Pero no, se quedaron así. Entonces los artistas eran 3 amigos que tenían Uno que un tenía un grupo. buen computador. Exacto, el que tenía un computador bueno y que voy a ir poner en el FL y ta. Y los que se inventaban un chanteíto bueno que fuera pegajoso y ahí quedaba. De ahí que no avanzara más. Pero por ejemplo en este momento, los que hicieron una media orquestación y suenan bien son Califlow Latino. Que no han podido hacer nada como más original, pero porque sacan es mucho cover y están en ese ejercicio. Pero suenan muy bacanos, Suenan bien. suenan muy bacanos. O sea, ahí está el ejemplo, exactamente ese es el ejemplo.
Bueno, yo quisiera que cambiáramos un poquito de tema porque nos vamos a extender mucho, después nos queda muy largo el podcast. Y es que hay una duda que yo tengo y es ustedes cómo llegaron a este tema de viejitas pero sabrosas. Estamos hablando ya como estamos, yo estoy aquí también con entraditas, ya las entradas las perdió, ya que tiene el pelo blanco. ¿Qué es una Ya, entrada? No usted- entiendo qué es una entrada. entradita. Les cuento una cosa, nosotros nos conocemos hace aproximadamente como por ahí unos 15 años, de pronto más, Más de de 15. pronto más tiempo. Entonces, pues ya llevamos un recorrido y estamos hablando de la música vieja, estamos hablando de todos esos movimientos que sucedieron aquí en Bogotá, en Colombia y pues en Sudamérica. ¿Ustedes por qué llegan a Viejitas pero Sabrosas y por qué vino la idea de crear, digamos, ese producto? Viejitas pero sabrosas nace de... Así como nosotros llegamos a la producción por mis tíos, yo creo que nosotros llegamos por la música que escuchábamos en la casa. Eso es lo primero. Nosotros, nuestro apellido en común es Quevedo. Y en la familia Quevedo una reunión era muy buena música todo el tiempo. ¿Cuánta gente iba? Uy, no era toda la familia, era una casa como con 25 personas dentro, ¿no? En Kennedy. ¿En qué época? Pues cuando éramos niños, por eso le digo, el Cuando acercamiento de esa éramos música niños, con éramos nosotros. unas 40 personas. Era harta gente. Era harta, pues sí, eran como 10 hijos y cada uno con su bandita de 4. Sí, como 40 personas. Sí, Su banda. claro. Cada Sí, uno llegaba claro. ya con su combo y a hacer una vaca para ver qué se comía y música. Pero todo el tiempo había música. Entonces yo creo que la banda sonora de nuestra infancia en esa casa es puntualmente la música que nosotros tocamos en Viejitas pero Sabrosas. Es música que quizás, inclusive hay canciones que nosotros conocemos que son para los años 50 y 40. Es herencia, Es al herencia. final. Yo alguna vez estaba hablando con Héctor, creo que fue, y en esa época estaba de moda Pedro el Escamoso. Y estaba sonando Pedro el Escamoso con el pirulino y bueno, la vaina, y él me decía, y yo le decía, yo esa canción jamás la había escuchado. Y él me decía, mire, en ese disco hay unas canciones mejor que esa. Y me decía, esta y esta. Y yo le decía, pero yo en la vida había escuchado el tal pirulino este. Y me decía, no, es que eso es de un álbum de tal, y yo lo tengo. Entonces yo decía, uy, es un conocedor. Sí, nosotros digamos que sí, tenemos que hacer esa mención especial de que mi tío Danilo y mi tío Ramiro puntualmente fueron los primeros melómanos que nosotros conocimos. Sí. Y ese acercamiento a esa música se da también por ellos. Porque ellos para mí, como estamos hablando ahorita del que ponía el pecho, ellos hicieron un ejercicio muy importante y fue en la época en la que se hace la transición del vinilo al CD, lograr compilar la mayor cantidad de música posible en CD de esa calidad. Entonces la colección de música tropical de ellos en CD era una cosa preciosa. Y todavía existe la colección de vinilos y de CDs. Yo sé que ellos tienen su colección de vinilos, pero hace poco en una conversación que tuvimos me contaron que se les perdieron las Biblias en CD. Pero también sabe que también es importante mencionar acá, y es que ellos también crecieron con su música tropical ahí en la sangre, pero también por el abuelo. Porque es que el abuelo le gustaba la parranda. Y por allá en los años 70 se logró conseguir la radiola, que esa radiola yo la tengo, bueno, la tiene mi papá, Sí. pero está a nuestro alcance, y es una radiola Columbia Records. Y pues venían con sus acetatos. Radiola de maleta, ¿no? Sí, Ok. una radiola de los años Maleta 50. en cuero. Y pues él tenía su compilación de acetatos, porque no son vinilos, sino acetatos, o sea, pesa muchísimo. Y estaban realmente los temas que uno hoy escucha, grabados en discos de 78 y bueno. Pero yo creo que ese gusto por la música yo creo que viene incluso de esa generación y realmente ahí se nos pierde la historia porque no sabemos cómo era Ajá. ahí las generaciones anteriores. Pero yo creo que nace también del abuelo y su Desde gusto mi por la abuelo, música sí, claro. y el baile. Que al Pa- final de sería- ambos, ¿no? Porque lo que yo entiendo es que tanto mi abuelo como mi abuela gustaban de la fiesta en su casa. ¿Me a entender? Entonces mi abuelo tenía su buena música, se invitaba a la gente a la casa, todos tomaban y mi abuela era feliz atendiendo, preparando una buena chicha, que hubiera comida, que todo el mundo la pasara bueno, había cama para todo el mundo. Y que al final eran fiestas que yo creo que era justamente también de la cultura colombiana de esa época que cuando yo cuento esas cosas me dicen, ay, en mi familia también pasaba, y es que eran fiestas de 3 días, dicen ellos. No, es que eran 3 días de corrido bailando. Entonces realmente yo creo que
bastante parrandera era la familia en El ese entonces. matrimonio de mi mamá duró 3 días. Sí. O sea, el matrimonio de mi mamá dura 3 días y el último día se quedó chicha todavía, se la llevaron en una camioneta y la remataron allá en la casa de mi otra abuela. Una fiesta como deben ser las fiestas, que yo no entiendo por qué acabaron. ¿No? Porque cambió. Entonces yo creo que ese gusto musical le quedaron a mis tíos, le quedó a mi papá. Mi papá no levantaba los domingos, adicional de Buenos Días Domingo, no sé si se acuerdan de eso. Pero nos levantaba con sus cassettes, también mi papá tenía vinilos, pero no los usaba tanto. Mi papá era cassette y tenía ahí su colección y nos despertaba con esa música. Los domingos a las 8 de la mañana yo no podía seguir durmiendo porque mi papá tenía el equipo a todo volumen. Entonces yo creo que eso se le quedó a uno ahí en el subconsciente. En mi casa mi papá, cuando compran el apartamento, lo primero que se compra así lujoso es un equipo Fisher. El equipo Fisher, muy bueno. Fisher Eso tenía es- una rocola que le cabían 60 CDs. No, Y pero eso es que eso es estaba, gama pero alta. tuquio de discos ahí. Entonces tenía un modo que yo en esa época, mágico, un aparato mágico. Lo ponía en un modo en el que empezaba a sonar un CD, salía y mandaba una canción aleatoria de cualquier otro. Giraba, ran. Entonces sonaba y entonces podía sonar un Alejo Durán, y detrás de un Alejo Durán sonar un Villos Caracas, y después de eso podía botar un Melódicos, o un Graduados, o un Black Stars, o un Golden Boys. Entonces esa música estaba ahí todo el tiempo. Es la banda sonora de nuestra infancia. Todo el tiempo estaba ahí, todo el tiempo. Llegábamos a la casa de los abuelos un fin de semana, entonces sintonizaban la emisora y era la viejoteca de la Policía Nacional, La Hora con la Radio Santa Fe. Sonora, Radio Santa Fe. Mire, este video vamos a sacar un fragmento de este podcast para subir un corto. Las 3 mejores canciones para Diego y las 3 mejores canciones para Jonathan. Su top 3, digamos. Pero nos está embalando, pero 3 canciones que yo diga, estas son las canciones que me regresan a mí Ok. a tal, y para mí son las preferidas. ¿Qué Ok. opinan ustedes? Bueno, que la primera que se me viene a la mente, La Molinera de Bobea y sus vallenatos, La Bocina Uy, y es que no me acuerdo el nombre, pero también es de Bobea y sus vallenatos. Para mí esas 3 canciones son el top, pero para Diego. ujú. Claro. Para mí. Y yo creo que la brasilera también de esos vallenatos. Usted quedó muy Rafael Escalona. vallenatero. Usted se quedó muy vallenatero. Lo que pasa es que son las canciones que me remontan a la casa de mi abuelo, Ah, ok, que ok. le gustaba Bobea y sus vallenatos y todo lo que había alrededor de eso. Ok. ¿Sí? Es que bueno, yo no la recuerdo tan puntual una canción en la casa de mi abuelo, sino era en general. Pero entonces yo me voy a ir más cómodo. Por mi papá, la casa de Fernando de Lavillos, ese es un temón para mí. Además que como que me genera nostalgia, entonces es un palazo. Por la cercanía con su papá, El Farolito, que es una canción que yo siento que es muy divertida además. Y porque fue el primer CD que me logré comprar de música tropical, Luis Felipe González, ya no, ni siquiera de Nelson y sus estrellas, sino Luis Felipe González y El Emperadorcito. Esa para mí podría ser mi top 3 que yo pongo sobre la mesa. Bueno. Que es como las 3 que usted tiene que escuchar. Esas son. Óigalas y hablamos después de eso. Uy, cada cual tiene su top. Sí, bueno, está su bien top. así, bien diverso. Claro, Ajá. claro. Yo también tengo unas canciones que, pero la verdad ni me acuerdo ni cómo se llaman. O sea que no hace el ridículo. Yo quiero saber una cosa. Ustedes con este proyecto de Viejitas pero Sabrosas están realizando una fiesta, ¿verdad? Sí, en este momento nosotros tenemos programado nuestro primer evento. Es una fiesta que va a ser el 16 de noviembre, que va a ser acá en Bogotá, en Fontibón, y que está, digamos que lleva a programar específicamente esa música de la que estamos hablando. O sea, música de los 60, 70 y 80. Ahí nos quedamos y esa es la música que vamos a programar en esa fiesta. Sí, y realmente queremos llamar o traer, hacer esa memoria colectiva familiar. Familiar. Y es justamente lo que les hablaba hace un momento, de esas fiestas en la que pues no había DJ. Simplemente era el tío, el que era el más melómano, era el que andaba
cambiaba los discos y queremos que el concepto de la fiesta se vaya hacia eso, hacia esas fiestas que nosotros no tuvimos la oportunidad de vivir, pero que a punta de lo que cuenta el uno, lo que cuenta el otro, se vivieron. Entonces queremos revivir en las familiares, en las personas que vayan también, que no sean familia justamente, que revivan esa época, porque no hay un espacio en el cual ellos puedan disfrutarlo, porque no es por hablar mal de los demás, pero hay unas fiestas retro, pero no son viejotecas. Entonces en la fiesta retro te ponen el reggaetón del 2010 y te ponen el Don Omar, y pues sí es retro, pero entonces cuando le venden a alguien mayor una viejoteca, pues esa persona va muy mentalizada, me van a poner unavillos, sus vallenatos, hispanos, y realmente eso es lo que menos suena en una viejoteca o en una fiesta retro de las de hoy en día. Entonces queremos recuperar eso. Es que si usted lo revisa bien, el concepto viejoteca va a depender pues de quién esté hablándolo, ¿no va a entender? Una viejoteca para alguien de 70 es una cosa, y pues es que hoy yo en día escucho a los muchachos decir que reggaetón viejito y me hablan de Don Omar, y yo no, eso es reggaetón hasta ahí. Entonces es lo mismo que pasa con la viejoteca. En nuestra fiesta, por eso ni siquiera la denominamos como una viejoteca como tal, ¿sí? Queremos llevarlo a ese concepto porque es lo que la gente debería recordar. Pero nuestra fiesta lo que busca es evocar esos recuerdos familiares, esa emoción de una fiesta como si fuera en la sala de la casa, que usted se pueda tomar un trago tranquilo, que usted va a bailar, que va a haber comida también, y que usted puede ir tranquilo y llevar a su mamá sin estar pensando que va a haber una pelea, que va a haber un problema, que va a faltar una silla, que es incómodo. Nada, está pensada para que las familias vayan, disfruten y pasen un rato agradable. Ojalá se pueda hacer un gran festival. Chévere hacer un gran festival, digamos un día de fin de semana, un domingo, con orquestas en vivo, con gente que pueda hacer sus intercambios de música, con comida autóctona, digamos recuperar un poquito lo que es esa cultura realmente, la cultura musical colombiana. Y este es un mensaje muy importante para nuestros amigos de México, porque este podcast y este canal, esto va a salir por YouTube. El primer país donde se ve es en Colombia, y el segundo es en México, y el tercero Argentina. Pero hay algo muy interesante, y es que estaba hablando yo hace unos minutos aquí cuando grabamos el otro podcast, que lo grabamos hoy, y les cuento. En México la música que se escucha es muchísima música colombiana, ¿sí? Entonces estaba hablando ahorita hace un momento con un amigo con el que grabamos el podcast, y me estaba comentando que pasa algo muy curioso, y yo también lo vi porque estuve en México y iba por todo lado y se escuchaba la música colombiana. Entonces las personas que estén en México, ¿dónde pueden ver cómo hacen para contactar con ustedes y para que puedan ver todo el contenido que ustedes tienen en redes, pues para que se puedan enterar, y porque como gusta tanto la música colombiana, pues para que descubran cosas nuevas? ¿Por qué? Porque en México siempre son muy apetecidos esos vinilos, esos acetatos, toda esa música colombiana es muy apetecida en México, y sobre todo pues en este momento invitarlos para que se pongan en contacto con ustedes, pues para que hagan ese, digamos, quién quita la posibilidad que ustedes puedan ir, estar en México, claro, y poder hacer el show con este producto interesante que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo los consiguen? ¿Cómo los encuentran? Primero quiero preguntar, ¿será que en México saben que aquí se escucha solo música mexicana? Yo pensaría que sí. Realmente el 70-80% de la música que escuchamos es de México. Es mexicana, exacto. Sí. ¿Cierto? En todo, ranchera. Lo que pasa es que hoy en día esas métricas son más fáciles por las plataformas, por Spotify, por todas estas plataformas que le entregan a usted esa data. Sí, pero antiguamente yo veo que un artista grababa un disco y salía y pues llegaba por allá y no se daba ni cuenta. Y es en todos los géneros. Ajá. Porque si nosotros vamos a ver algo muy interesante, y es que mucha gente no conocía aquí quién era Morat, pero en México y en España, o sea, una cosa eran voladísima. Y usted tocó algo ahorita bien interesante, y es que usted nombró 3 países puntualmente que yo creería que son hermanos en algo, y es que México, Argentina y Colombia son hermanos en la cumbia. Suena diferente, tendrá sus tintes. La cumbia es colombiana, hermanos, ¿no? O sea, claro, de ahí. Pero los argentinos tienen su propia versión, claro. Los mexicanos tienen su propia versión. Incluso en México está este tema de la cumbia rebajada, que es coger los discos de vinilo, quitarles un poquitico de velocidad y que suene un poquito con más cadencia, bajar el tono
y tienen un estilo muy particular de bailarlo, que es más, le dicen las colombianas, hacen referencia a ellas como esas. Y todo el estilo, la pinta que tienen, los peinados y todo el tema. Son 3 países que son hermanos en eso. Y si quieren los amigos de México o de Argentina encontrar la música que se programa en Viejitas pero Sabrosas, pues es muy sencillo. En Spotify tenemos nuestra playlist con ese nombre, Viejitas pero Sabrosas. Y en Apple Music también la pueden encontrar como Viejitas pero Sabrosas. Es muy interesante esa playlist porque ha sido armada como de una manera colectiva, o sea, no es lo que se le ocurrió a Diego ni lo que se le ocurrió a Jonathan, realmente ha sido armada incluso en lives de TikTok con las personas que se conectan y dicen, mire, usted debería agregar esa, esta es la otra. ¿Cuándo hacen los likes? Para no perdérnoslos, porque pues queremos verlos. La gente que nos sigue en TikTok sabe que no tenemos un día puntual, esa es la verdad. O sea, Tenemos sorpresa. 2 formatos. No, es que la verdad, pues trabajamos y el tiempo que nos queda libre es el que le dedicamos a esto, esa es la verdad. Tenemos 2 formatos de live. Está el live de playlist, que lo hace Teatino. Entonces él se sienta, tiene una retroalimentación con la gente, van programando canciones, las escuchan. Diego se encontró incluso con canciones que no recordaba y que están siendo incluidas. Y está el otro formato de live, que es el que hago yo, que es poniendo música en vinilo, en vivo para la gente. Vamos sonando canciones, incluso vamos a escuchar un disco completo. Mientras hablamos, mientras que alguien nos cuenta una anécdota, mientras que nos dicen, ve, esa canción le encantaba a mi papá y falleció hace un año, qué bonito recordarlo a través de esto. Entonces tenemos esos 2 formatos, no tenemos un día puntual, pero si quieren darse cuenta cuando lo hacemos, es simple, nos siguen ahí en TikTok. Y pasa mucho eso, que a mí me pasa, a mí me sucede que los recuerdos me llegan por los olores y por los sonidos. Catarsis. ¿Sí? Entonces, cuando yo iba con mi abuelo en Ibagué, él tenía una tienda donde vendía muchos dulces y nosotros íbamos a surtir la tienda y ese olor a mí me parece fantástico de la dulcería, sí, me recuerda y me traslada a esa época. Lo mismo la música. Entonces yo comienzo a escuchar ay, esta canción, y no tengo ni idea cómo se llama. Entonces pues ustedes ahí sirven, digamos, son un puente para que las personas puedan recordar y puedan también volver a esas épocas. Total. Y pues Ha sido muy recordar a la bacano. gente, ¿no? Los momentos. Sí. En ese ejercicio nos hemos encontrado gente que incluso es más joven que nosotros. Nosotros no estamos jóvenes. Hay gente que de verdad sí está joven. O sea, hay muchachos de 24, 23, 20 años. Ve, esta canción se la escuchaba yo a mi abuelo. Esa canción que usted está poniendo, ¿de quién es? Que es que eso sonaba en mi casa y yo ni siquiera sé qué es. Eso ha sido un ejercicio que es muy bacano. O sea, nuestra comunidad en TikTok, que ya va llegando como a las 14.000 personas, todos llegan al mismo punto. Y es que algunos conocen las canciones y saben quién las canta. Y otros, por ejemplo, simplemente les suena familiar y lo recuerdan y les da un recuerdo bonito. Hay muchos comentarios que nos hacen y es, pensé que era el único que le gustaba ese tipo de música. Yo siempre les respondo, es que somos una hermandad, somos únicos, pero únicos que somos miles. Claro. Somos miles los hermanos de música. Hermanos de Viejitas pero Sabrosas. Y sobre todo que es música hecha muy orgánicamente, porque ahí no había ni ayudas, ahí todo era hecho. Ni redes ni payola. No, nada, o sea, las composiciones, los arreglos, ¿sí? O sea, musicalmente muy rica, o sea, las canciones son poesías. Entonces vamos a ver que eran canciones hechas de verdad con una, digamos, con algo un poco más allá de lo comercial que uno puede llegar a ver ahora, ¿sí? Que canciones que se han hecho, digamos, con una dedicatoria, porque ahorita uno que le dedica a una persona que uno le quiera dedicar una canción, o sea, la verdad, no hay mucho de dónde escoger, ¿sí? Pero son canciones que realmente tienen un mensaje, y musicalmente les puedo decir que son muy ricas en cuanto a sus arreglos y son cosas que uno ya no escucha. Además que tienen esa magia de que incitan al baile. Vamos a entender, uno suena una canción y no sé si es la percusión. Sube el ánimo. Sí, total. Y las trompetas. Es que suena muy rico, suena muy bueno. Cuando tengo la oportunidad de hacer el live, no puedo porque desentono si hablo pasito, si estoy como cabizbajo, no, porque es que la misma música me sube el ánimo y hace que instantáneamente ¿le hace? Da sed, sí, da sed. Un poco de Yo tengo como 2 en los que me ha tocado empezar un whiskycito por ahí dentro de la Pero tradición, depende de los porque temas, ¿no? Porque hay unos que son muy bailadores, pero hay otros que ya son más de barra. Por ejemplo, los vallenatos.
Sí. vallenatos viejitos y eso, pues eso evocan mucho. Hay una canción puntual que yo creo que es muy del gusto nuestro. Se llama El Mosaico número 4 Nelson Enríquez. de Nelson Enríquez. La canción tiene un bolero, una bailable, un bolero, una bailable en un mosaico unida. Y entonces está escuchando una letra, la letra de quizás, quizás, y usted se está yendo en su viaje cuando entra Pastor López a ponerlo a bailar de una vez en la pista. Entonces, si no la ha escuchado, busque la canción Mosaico número 4 de Nelson Enríquez Mosaico y se va a dar número usted 4. cuenta que es una joya musical completa. O sea, Bueno. yo lo puedo afirmar claramente porque mi esposa no conocía de esa música y escuchando la canción en los live se volvió fan y ahora la escucha, la pide. Entonces yo dije, no, es buena. Ella es la que pone la canción el Ahora las exige. domingo a las 8 de la mañana. Se Ella es la levanta. que prende el Fisher ahora. Ay, Dios mío. Muchachos, vamos llegando al final. Muchísimas gracias por estar acá. Les cuento que ha sido un momento muy sabroso conocer este proyecto porque me parece espectacular. Y pues realmente nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que esté pasando con Viejitas pero Sabrosas. Y pues ya ustedes qué quisieran decirle a la gente, digamos como a manera de conclusión, ¿qué les quisieran decir a la gente que está ya viendo el podcast en cuanto a la música y el cambio? Porque finalmente nosotros estamos hablando de dos épocas, ¿no? Sí. De dos épocas y qué les quisieran ustedes decir a la gente de lo de ahora y de lo de antes, como para cerrar. A mí me gusta mucho usar esa frase que cada quien tiene como la banda sonora de su vida. Y yo creo que un ejercicio que se ha perdido en la medida en la que ya no hay tanto diálogo en las familias es precisamente esa memoria colectiva que se generaba internamente en las familias con determinados detalles. En el caso de la nuestra es esa música. Y así como en nuestra familia era la música, sé que hay muchas familias en las que la música era la que tenía ese vínculo y los recuerdos se asocian a momentos felices, a lo más bacano. Todos tenemos eso detrás, todos tenemos un background, eso es inevitable. Entonces yo creo que lo importante es no olvidarlo. La música se puede convertir en el espacio o en la herramienta en la que usted puede volverse a sentar con su papá de pronto y, papá, encontré esto, venga, escuchemos esto y tomémonos una pola juntos y de ahí salga una conversación bonita. Sí, puede traer a la reconciliación, a encontrar momentos. No todo el mundo tiene la fortuna de tener sus padres vivos todavía que lo acompañen o a sus abuelos y creo que este espacio realmente nos abre la puerta a eso, a que nos acerquemos, a que la volvamos a pasar bueno, a que no se nos olvide que es lo que también disfrutamos. No necesariamente tiene que ver con el licor, ni siquiera. A veces simplemente es poder bailar, hermano. Una pieza musical que usted pueda sacar a su mamá a bailar rico. Que Dios le haga ese regalo todavía. Eso es una locura, eso es increíble. Entonces yo creo que mi conclusión sería esa, la invitación abierta que usted, no necesariamente con nuestro producto, sino con cualquier cosa que usted sienta que le evoque esa cercanía con su familia, búsquelos. Ya si es con Viejitas pero Sabrosas, pues todavía mejor. Compre su boleta y nos vemos el 16 de noviembre. Por mi lado, digamos que la parte emocional ya la dijo aquí Jonathan. Hay una parte, voy a mandar a estampar una camiseta que diga el chucu chucu no es música de diciembre. Ok. Porque realmente nosotros estamos en modo diciembre desde el 1 de enero. Exacto. Ese es nuestro eslogan. Bueno, lo propongo como eslogan. Estamos en modo diciembre desde el 1 de enero. Realmente esa música no es de diciembre. Lo que pasa es que ya sabemos que las disqueras acaban sus 14 cañonazos pues para fin de año en la casa. Y eso hizo que en la memoria colectiva de, por lo menos hablando de Colombia, se asimile esa música con diciembre, que no está mal, ¿sí? No está mal, pero queremos también, porque tenemos una tarea muy fuerte y es, listo, estamos en octubre, noviembre y diciembre, y en enero, febrero y marzo, ¿cómo nosotros vamos a seguir con la fuerza que traemos? Entonces es un reto interesante del cual hemos hablado seguido. Queremos ahí y tenemos ahí cómo contrarrestarlo, y porque estamos en contra de la memoria de verdad cultural de nosotros. Entonces, primer mensaje, eso no es solo música de diciembre, es en cualquier época del año. Ahí me perdonan los religiosos, pero hasta en Semana Santa se escucha. Sí. Ese es el primero. Y no, recuérdate, pronto se nos pasó a hablar del flyer. ¿Qué queríamos mostrar en el flyer? Bueno, sí, del concepto del flyer de Viejitas pero Sabrosas, y que yo creo que está muy asociado a eso, es cuando éramos adolescentes, diría yo, en los compilados musicales en CD. Por eso yo hablé de las las carátulas atractivas. A alguien algún día se le ocurrió coger el cuerpo de una mujer muy esbelta
y ponerle una cara de una ancianita, pero eran unas ancianitas así sin dientes, era una cosa bien tétrica. Y a mí me chocó eso en la cabeza. Entonces cuando nosotros lanzamos la idea de Viejitas pero Sabrosas, yo le digo a Diego, man, yo quiero que esto se vea aquí así como se vean esos CDs. Buscamos mucho por internet, no encontramos una referencia de alguno, que eso me hizo entender que era algo muy local. Sí. Entonces sacamos nuestra versión de nuestra Viejita pero Sabrosa. Entonces nosotros le ponemos ahí el flyer para que la gente lo vea y se dé cuenta cómo es el arte gráfico y el concepto gráfico también que tiene detrás. Sí, porque realmente el arte gráfico encierra muchas cosas. Uno, la Viejita pero Sabrosa, pero adicional, el font y los colores que se utilizan. La paleta de color. Porque incluso no solo de los compilados de CDs que uno compraba ahí en San Fasón, incluso si uno mira las cajas de los vinilos de labillos melódicos, siempre traían esos colores así, esa como paleta de color, esos colores así como esas combinaciones de colores. CMYK. Es esa paleta de color cian, magenta, así. Sí, los colores muy planos. Como que eran los colores fáciles de imprimir hace 50 años. Sí. Entonces, trayendo esos fonts y sobre todo, yo creo que está muy enfocado. Si ustedes ven el flyer, es ver un compilado de música tropical de hace 25 años, de los que uno compraba en la calle. De los 25 éxitos de Navidad y Año Nuevo. La Viejita y los nombres de los grupos, así como en magenta, como en amarillo o fosforescente, así que se note qué es lo que trae. Realmente ese es el concepto del flyer. Sí. Y la idea nuestra es que Viejitas pero Sabrosas trascienda lo que usted decía. Que nosotros lleguemos a hacer un festival, nosotros queremos ser los que traigamos al artista que de pronto la gente quiere ver, pero no en las condiciones que lo presentan. Sí, pues, Alfredo Gutiérrez yo sé que sigue presentándose en todo lado, pero no de pronto con la comodidad que la mamá de uno quisiera tener para poderlo ver hacer su show. Yo creo que de alguna manera lo más fácil es traer los vinilos, los acetatos, porque hay unos que ya, sinceramente, sí. Traerlos... no, sí. No, está muy duro. No, está muy duro. Hay artistas, si usted me pregunta a mí un artista que yo le dijera que me encantaría ver y que ya no está, es el cantante, el de Lavillos. Víctor Piñero. Bueno, o el de Melódicos. Ese es de los Piñero. Melódicos. Y el de Lavillos es el que canta el profesor Ruiz Rua. Cheo. Un duro. La voz del man es increíble, pero pues ya no está. Mira que yo voy a desayunar cerca acá y hay ahí donde voy a desayunar el señor es aficionado a, ¿cómo se llama? Gustavo Loco Quintero. Y siempre que voy está sonando y sabroso. Y yo decía, venga, esta música ya no se oye. No, pero sí se oye. Sí, la claro. pueden escuchar en Viejitas pero Sabrosas, la playlist. La playlist en Viejitas pero Sabrosas en Spotify, también recientemente en Apple Music. Aproveche. Ya que usted nos dio el espacio para hacer la cuña, entonces aproveche y dele candela en diciembre esa playlist. Quémela, cánsese allá. Muchísimas gracias. La verdad que muy complacido, estoy muy contento de tenerlos acá, de que nos podamos reunir nuevamente y pues esperamos vernos en algún evento. Yo sí. Quiero ir al evento del 16, espero poder acompañarlos y bueno, vamos a hacer sinergia y pues toda la gente que está allá viéndonos en este podcast y también escuchándolos, porque también la idea es subir esto a Spotify, en podcast Spotify, entonces pues que todos estén muy enterados de todo lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias. Ahora sí nuestras redes. Nuestras redes, a mí me Leito lo preguntó hace como 20 minutos. Yo aparezco como J. Quevedo en Instagram, en TikTok, ahí me pueden encontrar. Igual, nuestro perfil, Viejitas pero Sabrosas. En todas las redes sociales estamos igual. Viejitas pero Sabrosas en todas las redes sociales. Y a mí me pueden encontrar como Teatino DJ en todas las redes sociales también. Y ahí estamos, ahí nos vemos las carátulas, dirían. Por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, gente del mundo de la producción. Recuerden que ahí abajo está el botoncito de suscribirse, está la campanita. Las capacitaciones del 2025 ya muy pronto estarán. Vamos a hacer las capacitaciones del 2025 y vamos a empezar a dar información así granadito, suavecito, para que ustedes no se las pierdan. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Chao.